Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, amigos y hermanos. Bienvenidos a este su programa. Agradeciendo, ¿verdad?, la colaboración y la amistad de nuestros hermanos y amigos del canal 93 de Servicable. Estamos en esta serie de programas que el Señor nos ha permitido a través de este espacio que muy amablemente nos han concedido, bendecido. Y traemos un tema de interés en el cual esperamos pues que todos hagamos bendecidos por medio de la palabra de Dios en boca del pastor, de nuestro pastor, hermano Pablo Barahona. Gracias, Armando. Le saludamos a usted que nos da el privilegio de llegar a su hogar, el hermano Armando García, hermano Hernán Cabrera y Pablo Barahona, y gracias a Dios que estamos platicando con usted. Esta mañana para nosotros mañana, para usted puede ser tarde o noche, el consejo del Padre es el tema que vamos a platicar en esta oportunidad. Fíjese que esa es una de las cosas que es importante precisamente de ver. Necesitamos en algún momento evaluar algunas situaciones que definitivamente están mal. Ahora, ¿en qué aspecto? Porque nosotros venimos a escuchar una voz, y es precisamente la voz de nuestros padres. Pero Proverbios 23, verso 22, déjeme que le comente, dice la Biblia: oye a tu padre, a aquel que te engendró. Es la primera parte, y como estamos hablando en relación al mes del Padre, ese es un punto importante, porque fíjese que cuando la Biblia dice oye a tu padre, dice pon atención, dice oye inteligentemente, le dice aprende a discernir, entiende, obedece a tu padre. Es parte de las situaciones que se traduce ese concepto. Se puede decir también como escuchar, escucha a tu padre. Y mire, ese es un elemento importante, porque si el padre va a dar un consejo, muy bien, lo primero que tiene que hacer una persona es escuchar, oír inteligentemente, y entonces discernir si lo que le están diciendo es un buen consejo o un mal consejo. Y si el consejo es el adecuado, obviamente debería de obedecer, porque el padre, su objetivo no es que le vaya mal al hijo, sino por el contrario, que le vaya bien. Ese es el objetivo real de todo esto, fíjese. Y le digo, pues usted tuvo padre, y en algún momento nuestros padres nos daban algunos consejos, y lamentablemente uno los desecha. Le digo, todos, no sé si a usted le pasó, a mí sí me pasó. Entonces, mire, parte de las cosas que le repito tiene que hacer: primero, oír inteligentemente, discernir y sobre todo aplicar obedeciendo el consejo que nos van a dar. Pero entonces fíjese que cuando nosotros hablamos de consejo, obviamente la Biblia nos está hablando precisamente de que está prácticamente hablando en el Nuevo Testamento, el griego dice como algo relacionado a conocer y percibir. Fíjese, nos están mostrando algo que definitivamente va a ser algo útil a su vida. Nos están recordando. Le está recordando: acordate que tu tía, acordate que tu prima, acordate que tu hermana, acordate que el vecino. Nos están contando experiencias, y las experiencias definitivamente tienen un objetivo: es que uno aprenda, porque hay dos maneras de aprender. Una, con experiencia propia, cuando uno fracasó. Y la otra, a través de la experiencia que otros vivieron por medio del consejo, donde usted agarra el parámetro bíblico y dice: la Biblia dice tal cosa. Por ejemplo, dice la Biblia: usted y yo no deberíamos de ser fiadores de nadie. Entonces, mire, es un consejo bíblico. Ahora viene una persona, y no, hombre, pero es mi gran amigo, somos amigos desde que estudiamos en preprimaria, no hay problema. Le sirvió de fiador, el otro no pagó, usted pagó. Ahora, ¿de qué le sirvió esto? La experiencia le ayudó precisamente para algo, para que la próxima vez que su amigo le diga servirme de fiador o volverme a prestar dinero, ya con la experiencia usted no hace lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el punto del consejo. Pero nosotros queremos hablar de unos consejos que da el Padre, y creo que eso es lo importante. Fíjese que el primero que podemos leer está el libro de Génesis, capítulo 28, verso número 1. Dice: y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Ve, le dice a Padán Aram, a casa de Betuel, el padre de tu madre, y de ahí vas a tomar dentro de la familia de él una esposa. Entonces, mire, es el primer consejo que un padre puede dar. ¿Cuál es el consejo? Aprende a
escoger una buena pareja. Y ese consejo, hermano, mire, no sé si a usted le pasó de joven, pero esa patoja no te conviene, esta tiene mala fama, este muchacho con el que andás dice que tiene hijos regados, este muchacho con el que andás dice que no le gusta trabajar. Mire, hermano, hay un problema. Ahora el consejo que le dan, ¿y qué dice el joven o la jovencita? Sí, es cierto, no le gusta trabajar, pero viera que cómo me abraza. ¿Verdad, hermano? ¿Qué dice la jovencita? Es que es cierto, es perezoso, pero qué ojazos más lindos los que tiene. Con eso no va a vivir. Y entonces, mire, el primer problema que nosotros tenemos es este. El consejo es el adecuado. ¿Cuál es el consejo? Es aprende a escoger. Aprende a escoger. ¿Por qué? Porque el padre ya tuvo una experiencia. El padre tuvo la experiencia de que en algún momento se equivocó. El padre tal vez no era cristiano y pensó que lo óptimo era hacer de tal manera las cosas. Y eso lo condujo a graves errores. Ahora, ¿qué le pasa? Ahora su hijo le está diciendo, mira, está bueno, estás con este muchacho, muy bien. Esa jovencita es agradable, es cristiana, es el punto. Entonces, porque el parámetro bíblico para un cristiano es que se case con alguien que es cristiano. Fíjese, ese debería ser el parámetro inicial. Entonces, si usted lo ve, por ejemplo, el libro de Jueces, se está hablando de un hombre muy conocido, Sansón. Y dice Jueces capítulo 14, verso 2 y verso 3, que llegó Sansón, habló con su papá y su mamá y le dijo, fíjense que allá en Timnat vi una mujer de las hijas de los filisteos. Filisteos. Y le dicen, me gusta, ¿verdad? Entonces del verso 13 ellos le dicen, ¿acaso no hay mujeres entre las hijas de Israel? Aquí hay suficientes solteras. Porque en el momento ese, mire, tal vez había, si usted quiere pongamos pocas, habían 3 millones de mujeres solteras en ese momento. Dentro de 3 millones, hermana, y Sansón era el juez, el hombre más conocido de Israel. Obviamente cualquiera estaba orando para ver si Sansón ponía sus ojos sobre ella. Pero no, a él le gustó lo que no era de Dios. Ahora, ¿por qué hablemos esto? Porque fíjese que cuando se habla de filisteo, una de las traducciones de filisteo es emigrante. Es decir, la persona que no tiene raíces en ningún lugar. Y la Biblia lo que habla, por ejemplo, del árbol plantado junto a las aguas, Salmo número 1, es que sus raíces están prácticamente ahí y le permite tener hoja verde todo el tiempo y dar fruto en el tiempo correcto. Eso es lo que se necesita en algún momento. Pero entonces, mire, ¿cuál era el problema de Sansón? Uno, que le gustaban, y él dice, tómame esta mujer porque ella me agrada. Porque le gustó, sí, pero la Biblia dice, por ejemplo, no os unáis ¿en qué? En yugo desigual. Y ese es un problema, porque si viene alguien y no quiere verdaderamente agradar a Dios, agarra lo que quiera. Tiene su libertad. Aunque la Biblia dice, cada quien cásese con quien quiera. Con tal, dice, que sea en el Señor. Eso es importante. Pero entonces el problema de Sansón estaba mire, el consejo es, aprende a escoger pareja. Y él que dijo, esta es la que me gusta. Y al final no le fue tan bien, ¿verdad? Después escogió a Dalila, también le fue mal. Pero ve el punto, cómo entonces el primer consejo, hermanos, yo creo que es un poco complicado, ¿verdad? La realidad es de que ese consejo es muy importante porque es algo para toda la vida. En una oportunidad había un chiste de los Melaza, donde el señor Melaza dice, es que yo llevo 30 años de casado por un crimen que no cometí, ¿verdad? Entonces la realidad es que para muchos realmente el matrimonio, por haber escogido mal, se vuelve un martirio, algo que los hace estar molestos, algo que no es adecuado, porque cometieron un error, los obligaron a casarse, pero todo ¿por qué? Por no seguir un consejo. En Isaías 9:6, en donde el Señor se manifiesta con diferentes nombres, que dice que el dominio estará sobre su hombro y que será llamado admirable, pero uno de los nombres que utiliza ahí es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero impacta que Dios quiera darnos consejos a nosotros, porque Él es un caballero, ¿verdad? Él se acerca a
a convencernos, ¿verdad? De que el consejo que Él nos está dando es lo mejor para nosotros. Y una parte interesante del consejo es que cuando nosotros obedecemos un consejo es porque le tenemos confianza y confiamos en lo que nos está diciendo esa persona, que lo que nos está diciendo es garantía de que si obedecemos nos va a ir bien, ¿verdad? Entonces, mire, lo importante es primero, el primer consejo sería este. Uno, atienda la voz de su papá cuando le habla en relación a una pareja. Ahora, ¿por qué? Le repito, porque el plan, el objetivo del papá no es que le vaya mal. Al contrario, su anhelo es que le vaya bien. Ese es el objetivo. Por eso él se preocupa porque dice, ¿cómo va a ser posible que mi hija, que esté estudiando hasta en la universidad, anda enamorada de un patojo que ni siquiera estudios tiene? No tienen futuro como pareja. Porque mire, hay 3 elementos que afectan el futuro de cualquier persona. El primero es que estudia o que va a estudiar. En base a eso viene la manera de pensar. Porque, por ejemplo, alguien que sacó sexto primaria, sacó eso. Otro que sacó bachillerato de carrera a nivel medio, tiene otro pensamiento. Pero el que sacó, por ejemplo, una carrera universitaria, una maestría, tiene una manera de pensar distinta. Y eso, le repito, según lo que estudió él, consigue empleo. Con sexto primaria consigue en cualquier lugar, en una maquila, por ejemplo, en una empresa de seguridad podría conseguir un varón ahí. Pero sus ingresos no son adecuados. Y según los ingresos que tenga, eso va a afectar también la pareja que quiere tener. Entonces, mire, lo primero, según lo que estudia, afecta el trabajo que va a tener. No es lo mismo, no es el mismo ingreso que tiene una persona que se graduó de médico o ingeniero, ¿verdad? O licenciado en alguna situación, porque sus expectativas de empleo son mayores. Y entonces, mire, estudió, trabajó, su ingreso varía, y sobre eso también él va a buscar una pareja idónea, alguien que esté en relación a lo que él es también. Porque le repito, ese es el ambiente donde él se está desarrollando. ¿Dónde encontró a su esposa? Cuando estudiaban juntos en la universidad, por ejemplo. El otro, ¿dónde él estudió? Cuando estudiaban la carrera de perito, de bachiller en algo. El otro que tiene estudios primaria o menos, ¿dónde la consiguió? Allá por la cuadra. Donde todos están igual, que no les gusta estudiar y en la calle, en la esquina se mantienen, ¿verdad? Mire, ya ve el primer consejo. Miremos el segundo, Génesis capítulo 50, verso número 17. Es cuando ya había muerto precisamente el papá, Jacob, que también se le llama Israel. Pero fíjese, si usted se recuerda, la historia de eso es que los hermanos tenían envidia de José por los sueños que tenía, y cuando un día lo vieron, ahí viene el soñador de sueños, y lo vendieron como esclavo. Y pasó el proceso que le correspondía a José. Vivió el tiempo necesario como esclavo. Primero en casa de ¿cómo se llamaba? El Potifar. Después Potifar, por lo que le dijo la esposa, a la cárcel lo metió. El punto es que, mire, pasó 13 años ahí encerrado. Pero cuando se presentó delante de Faraón, llegó el tiempo, Dios lo puso en alto, los sueños se fueron cumpliendo. Y cuando se encontró con sus hermanos, los trató mal, los metió primero a todos a la cárcel, después solo dejó a Simeón, después se dio a conocer y dijo, Dios me envió aquí para protegerlos a todos, para que todos podamos vivir, porque faltaban 5 años todavía de hambre. Entonces fíjese que cuando se dio eso, a su tiempo se murió el papá. Y cuando murió el papá, los hermanos se acercan, el verso de Génesis 50, 17, llegan los hermanos y le dicen, así diréis a José. Dice, tu padre, hasta dijeron tu padre, no dijeron mi papá, sino tu padre, le dijeron, porque sabían que la situación, según ellos, estaba mal. Dice, tu padre, antes de morir, dijo, le diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Entonces, mire, aquí hay una situación que el padre debe aprender, no solo a vivir, sino a aplicar y enseñar. ¿A quién? A su simiente. ¿Qué tiene que enseñar? A perdonar. Mire, este es uno de los grandes problemas que hay.
Porque si el padre, por ejemplo, tiene esa actitud que le hicieron un daño y todavía está dolido porque cuando era niño lo trataron mal en su casa, que cuando era niño no le compraban bicicleta, que no había recursos, hermano, no sabe ni cómo hacían para comer, pero él tenía deseos y como no fue realizado en lo que deseaba, está amargado tal vez. Dieron herencia y a todos le dieron bastante, a él le dieron poco, no le dejaron nada. No ha perdonado eso. Entonces no puede entonces él hacer algo en la vida de su hijo. El ejemplo nosotros lo vemos cuando Jesús dijo, tráiganme, voy a entrar a Jerusalén. Y trajeron a la burrita, dice, desaten a la burrita. Y cuando desataron a la burrita, el pollino, el animalito, iba a la par de la mamá. A veces lo primero que hay que hacer es, primero, liberar al padre. ¿Por qué? Porque está en esa condición que está con ataduras. Entonces, cuando el padre aprende a soltar eso, ¿qué va a pasar? Le va a aconsejar al hijo que aprenda a perdonar también. Porque entonces, mire hermano, no le está contando, dicen que se puede perdonar, no, él con su ejemplo lo está haciendo. En el caso de José, él ya los había perdonado. Incluso cuando le dijeron eso, mientras él estaba escuchando a sus hermanos, se puso a llorar. Porque ellos le dijeron, ¿sabes qué? Aquí estamos. Si quieres nos tomas como esclavos, no hay pena. Ya ellos estaban preparados para ser esclavos. Pero él se puso a llorar, dijo, no, si yo sabía que Dios me envió, era el plan de Dios. Como él había entendido el plan de Dios, ya sabía, no tenía necesidad de que le pidieran perdón, él ya los había perdonado. Y eso es el punto que entonces el padre debe hacer, ¿verdad, hermano? La realidad es de que el perdonar es una forma de desatar, ¿verdad? Entonces es importante eso, que uno tiene que ver que tiene, aunque se hayan cometido errores, muchas veces también el perdonar es al papá, ¿verdad? Porque uno no sabe si el papá lo abandonó a uno y solo la mamá se dedicó a criarlo y esforzarlo y no quiere perdonar, pero es importante el perdón, porque se rompe algo que está estorbando las oraciones. Es muy cierto. No, solamente para comentar que si bien José ya había perdonado a sus hermanos, ¿verdad? Pero ahí Jacob está intercediendo de una manera paternal para que el perdón de José sea continuo, porque en algún momento puede ser que él se recuerde y se le olvida de repente todas las bendiciones que Dios ya le había dado, pero Jacob está dejando esa semilla de perdón para que sea que algo constantemente, bueno, yo me recuerdo de mi papá y me recuerdo que él me dijo que tenía que aprender a perdonar, ¿verdad? Y como decía el hermano Hernán, muy bonito eso, porque mire, me recuerdo una situación así de una amiga mía, me dijo, mire, cuando era pequeña, mis padres se separaron, él se fue a vivir a tal lugar y yo me quedé con mi mamá, y ahí está. Ella solo sabía eso y obviamente los sentimientos hacia el papá no eran los adecuados. Pero cuando ella ya creció, maduró, ya empezó a tener una relación con el papá. Y él le contó cuál había sido la situación que habían vivido él con la esposa. Y como consecuencia de esos problemas es que se dio la separación familiar. Ahora ella entendió y le dio la razón al papá. Pero entonces ella pudo sanar su corazón, por eso, como usted decía, como uno no entiende, a veces cree que nos están haciendo injusticia, hasta en la misma casa, ¿verdad? Y eso obviamente no debe ser así. Pero mire, el otro ejemplo que podemos ver nosotros está con el hijo pródigo. Fíjese que Lucas 15, verso 20 en adelante, habla precisamente, bueno, desde antes dice que el hijo le dijo, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Pero recuerde usted, la herencia se deja generalmente cuando la persona ya murió. Entonces le dice el hijo, padre, me urge que te mueras, porque me interesa mi herencia, ¿verdad? Pero entonces, mire, pero el papá en vida se la dio. ¿Qué hizo el muchacho? Lo agarró todo, vendió, lo remató. Lo que tal vez costaba 1,000 quetzales, lo remató en 300, 400, lo que él le urgiera efectivo, y agarró todo y se fue a una provincia lejana. Pero estando allá vivió, dice, perdidamente. Y cuando allá llegó la crisis, no tenía nada. Un día, cuando anhelando comer lo que comían los cochinitos, volvió en sí. Y dijo, en la casa de mi padre, tantos jornaleros que tienen, y a ellos nada les falta de comer. ¿Cuántos jornaleros tiene? Y ya se dice, iré y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me digas, hijo, hazme como uno de tus servidores, de tus esclavos.
Fíjese, entonces mire la actitud que tomó el hijo, porque reconoció que había fallado. Ahora, ¿cuál es la actitud del padre? Porque dice que cuando el verso 20, cuando el padre se asomaba todos los días a ver, a lo lejos de repente vio uno y se parece a mi hijo, y cuando lo vio y lo reconoció, tenía buena vista el papá. Salió corriendo, lo agarró, lo abrazó y le dio un beso. Y mire, empezó una situación y hasta lo mandó a que lo bañaran, que lo cambiaran, hizo la gran fiestona y todo bien, todo muy bien. Pero mire la actitud, porque el padre, ¿cómo enseña el perdón? Con su ejemplo. Porque ¿qué era lo más fácil de decir? Mira, te di cuánto. Tenía 3 millones, el mayor se llevaba 2. A tu hermano le quedó la parte que le correspondía, ahí está. En tu caso te llevaste 1 millón, si quieres, de dólares. Y mira lo que hiciste, nada. Pero ni para bus tenía, ni para ropa, mucho menos para jabón. Y mire, tuvo la oportunidad de decirle todo lo malo que él hizo. Tuvo toda la oportunidad. Pero no le dijo nada. Aprendió a perdonarlo. Mire, la actitud del padre es esa, muestra su amor, reconociendo que el otro se equivocó, pero también uno debe reconocer eso. Mire, mi hijo hizo tal cosa incorrecta, hay que recordar, yo hice cosas peores cuando estaba en la edad de él. Y si uno hiciera eso, no tendría la facilidad de regañar, ¿verdad, hermano? Sino que uno mismo se recordaría, no hombre, si lo que él hizo no es nada en comparación a lo que yo hice. Eso es lo que deberíamos de considerar todos, ¿verdad, hermano? ¿Vamos bien ahí? Sí. Entonces, mire, pues, veamos otra cuestión. Éxodo capítulo 2, versos 19 y 20. Fíjese que ahí se habla de Jetro y de sus hijas. Es cuando Moisés ya salió huyendo de Egipto, iba ahí, atravesó el desierto, llegó a donde estaba un pozo. Y en ese pozo se dedicaban a llevar las ovejas, a brevar, a tomar agua y todo. Y ahí llegaron las hijas de Jetro, las 7 hijas, estaban pastoreando. Pero como eran mujeres, llegaron los pastores, los hombres. Y cuando vieron que ellas madrugaron y ya estaban haciendo, las echaron. Sí. Quítense, ahora nos toca a nosotros. Entonces, fíjense que cuando ellas habían hecho la tarea, como dice Armando, ya había hasta sacado el agua, todo preparado, las echaron. Ahora, cuando vio Moisés, mire, Moisés había pasado todo el desierto y estaba ahí, pero Moisés dice que fue educado con la educación que tenían los egipcios. Incluso Moisés aprendió a pelear y era bueno. El punto es que cuando vio él a los pastores, se levantó y defendió a las mujeres. Entonces las apoyó y rápidamente ellas vengan y les ayudó, le bebieron las ovejas y todo salió bien. Entonces cuando llegaron a casa temprano y dijo el papá, ¿y por qué? Qué raro que hoy vinieron temprano. Así, fíjate, es que vino y ellas dijeron, un egipcio nos libró de la mano de los pastores, mira, ellos nos hacen tal, y le empezaron a contar, pero él nos libró. Y entonces él le dice a las hijas, ¿y dónde está? ¿Y por qué lo dejaron al hombre? Vengan, invítenlo a que coma algo. ¿Sabe qué es eso? Le enseña a ser agradecido, porque recibieron un favor. Mire, hermano, una de las cosas que uno le tiene que decir al hijo, decirle, ¿qué se dice cuando te regalaron algo? Gracias. Nada que agarrarlo y corriendo, no, que aprenda desde pequeño a ser agradecido con lo que está recibiendo. Le dieron un regalo, es que no era el juguete que quería, se enojó, pero debería estar agradecido porque le dieron, ¿verdad? Esa es la actitud que nosotros como padres debemos de trabajar en ellos también, porque mire, si yo como padre tampoco estoy agradecido, tengo problemas. ¿Cuánta gente no pelea, verdad? Con Dios. Es que tan injusto Dios no me... Mire, debería ser agradecido. Hermano, es que me pasó tal cosa, no he podido comer tal pollo, no he podido comer hamburguesas, que no me alcanza el dinero, pero tiene vida. Tiene buen estómago y puede comer cualquier cosa, nada le hace daño. Hay quienes tienen el dinero y solo pueden verlo, porque su organismo no está preparado para algo como eso. Se les olvida ser agradecidos. Y les repito, eso es algo. El consejo del padre es, enséñele a sus hijos a ser agradecidos. Porque si usted les enseña eso, ¿sabe qué va a pasar? Las cosas van a cambiar. Mire, un ejemplo que tenemos es precisamente con relación a David y a su gran amigo, Jonatán. Porque Jonatán, desde que él lo conoció, después que él había vencido a Goliat, empezó él y
ya eran amigos, le regaló ropa, le regalaba armas y lo protegía. Cuando estaba Saúl queriendo molestarlo, él intercedía por David. Total que hicieron un pacto de amistad. Y entonces fíjese que cuando ya había muerto Saúl, había muerto Jonatán también, a su tiempo dice David, y habrá alguien de la casa de Saúl al cual yo le pueda hacer misericordia. Entonces alguien dijo, ah sí, este es el hijo de él, de tu amigo, se llama Mefiboset. Ah, tráiganlo, dijo, y cuando lo llevaron, el muchacho dijo, si mi abuelo lo persiguió y lo quería matar, de plano que él ahora me va a matar a mí. Y dijo, no, le digo, no tengas miedo. Yo lo que voy a hacer es que te quiero mostrar bondad, quiero estar agradecido contigo porque tu papá eso hizo conmigo cuando yo lo necesitaba. Cuando yo estaba necesitado de dinero para comer, él me daba. Cuando necesitaba trabajo, él me daba. Y le empezó a explicar un montón de cosas que hacía él. ¿Cómo fue el apoyo de Jonatán para él? Entonces le dice, ¿sabes qué? Eso es lo que tengo que hacer yo contigo. Compensarte a ti lo que ya no pude hacer con tu papá. Yo estoy agradecido con él y mire, una gran actitud, ¿verdad? Que es lo que necesitamos. Fíjese, hermano, que tal vez aquí en Guatemala es esa costumbre, ¿verdad? Que cuando nosotros terminamos de comer decimos muchas gracias, ¿verdad? Nosotros agradecemos la comida. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser agradecidos en todo. Nosotros tenemos que ver de qué manera agradecemos las cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por eso es, digamos, cuando uno va a comer, orar por sus alimentos, darle gracias a Dios por lo que Él nos da, porque uno tiene que ser agradecido en todo. Así de, dar gracias a Dios en todo, pues esta es la voluntad de Dios. Amén. Sí, complementando lo que dice el hermano, yo había notado acá que hay muchas diferencias entre culturas. De hecho, hay culturas que son demasiado serias o para nosotros demasiado cortantes o secas, que no hay un buenos días, un buenas tardes y mucho menos muchas gracias o buen provecho. Pero cuando vamos a otras culturas en donde son más agradecidos todavía, por ejemplo, la cultura mexicana, y dice, esta es su casa, y eso lo impacta a uno, ¿verdad? Porque uno conoce recién a la persona y dice, esta es su casa. Eso me impactó mucho. Porque me da a mí a entender de que uno debe de estar constantemente, como estamos hablando, el agradecimiento, como dice en la Biblia, ¿verdad? Entrada a sus atrios, ¿verdad? Con acción de gracias, es ir preparando el preámbulo, ¿verdad? A tener un encuentro con el Señor, entender de que estamos agradecidos, que estamos vivos, ¿verdad? Con tantas cosas que están pasando en la calle, entender de que pasamos una noche que abrimos los ojos, ¿verdad? Con hace poco un movimiento de tierra que tuvimos, bueno, yo estaba trabajando en la madrugada y empezó el movimiento fuerte, dije yo, no sabemos si al día siguiente cómo van a estar las cosas, entonces hay que estar agradecidos con el Señor. Porque puede ser el último día, si es cierto. Mire, hay otro consejo que el papá le da a sus hijos. Y es el hecho de, yo le puse honrar los compromisos que tiene. Mire, le voy a comentar. Viene Jefté, el Jueces capítulo 11, habla la historia de él. Y habla precisamente cómo él lo llamaron para que fuera el líder completamente del ejército de Israel. Fue a la batalla, venció. Pero él dijo, Señor, si me das la victoria, lo primero que salga de mi casa, te lo dedicaré en sacrificio o lo dedicaré a ti por siempre. Y lo primero que salió fue su hija. Entonces cuando ella salió a recibirlo feliz de que el papá había obtenido la gran victoria, dice, con panderos y danzas. Entonces como era hija única, él dice, lo primero que hizo, triste se puso y le dijo, mira, me has traído dolor, porque yo le di la palabra a Dios de que lo primero que saliera de la casa, lo iba a dedicar a él. Ese fue un voto imprudente en primer lugar, lo que él hizo. Pero entonces fíjese que le empieza a explicar lo que había hecho y el verso 36 le dice, Padre mío, has dado la palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has dicho. Entonces hay un consejo que el padre debería de hacer, es enseñarle a los hijos a honrar los compromisos que tienen. Mire, por ejemplo, hay un niño, usted que está en su casa, tiene a su hijo y lo inscribió en un equipo de fútbol. Su hijo tiene 7, 8 años. Muy bien. ¿Cuándo juega? El sábado. ¿A qué hora? A las 8, a las 10, a las 11. La hora que usted diga. Entonces viene su hijo. No, es que está nublado, que mejor no vaya a jugar. Mire, no le está enseñando a honrar los compromisos. Tiene un compromiso en la iglesia a su hijo. Fíjate, papá, que vamos a hacer tal cosa. No, no vas a ir. Pero ya me comprometí, no tenés que ir. Mire, está
haciendo algo incorrecto con su hijo. Eso está mal. Porque entonces, ¿sabe cuál es el problema que se da? De que el niño depende del padre. Si el padre dice sí, lo lleva. Si el padre dice no, no puede ir, aunque él tenga deseos. Y eso es un problema grave que se da, porque entonces, ¿qué ocurre? Mira, mija, yo me recuerdo una joven que así estaba. Mire, el día que se casaron, ni siquiera había terminado la reunión, ahí, la reunión familiar de la boda. Y juntó al novio y a la hija, y le dice, mira, mija, si un día él te pone un dedo encima, si un día esto, mira, no tengas pena, regresate a la casa, ahí siempre va a estar tu cuartito preparado. Así le dijo. ¿Qué le está diciendo? Mira, si tenés problemas con él, no te preocupes, puedes romper el compromiso, aquí siempre te voy a apoyar. No es así. Por el contrario, una persona me decía, un día se enojó con el esposo, agarró sus cosas, se fue donde la mamá, pasa adelante, le dijo, ¿qué pasó? Y esto, muy bien. Mira, le dijo la mamá, qué bueno, ahora tenés que arreglar las cosas. Uno, si querés te regresas con tu esposo, si no tenés que buscar dónde te quedas porque aquí ya no te recibo. ¿Qué hizo ella? A reconciliarse con el esposo, pero le enseñó a honrar el compromiso. ¿Qué hace el hombre? No, hombre, si te dice algo tu jefe ahí, renuncia al trabajo. Aquí tu papá tiene para que puedas comer bien. Si necesitas dinero, yo te doy. No le está enseñando a honrar compromisos. Y eso, hermano, eso nos da problemas a todos. Porque entonces viene el joven que de niño lo enseñaron a ser incumplido en todo. Llega de adolescente, ahora es adulto. Hermano, es inconstante en todos sus caminos porque no le enseñaron a honrar eso. Pidió un préstamo, no pagó. Lo que hizo es que, como se cambiaron de casa, cambió hasta el número de celular y ya. Lo andan buscando, lo buscan en el mapa, nunca va a aparecer. No honró un compromiso que agarró. ¿Se da cuenta el peligro que hay? Pidió crédito en tal lado, tampoco paga. Mire, hermano, se vuelve un hombre mentiroso, una persona mentirosa porque no le enseñaron a honrar. Y eso, les repito, es un consejo que nosotros como padres deberíamos de dar, ¿verdad, hermano? ¿Qué piensan ustedes? Fíjese, hermano, que vamos hablando de eso. Hay mucha gente que tiene la mala costumbre de comprar sus cosas con los aboneros, con la gente que va tocando de puerta en puerta. Mire, se lo doy por abonos, va, está bien, dice y adquiere el compromiso y resulta que no tiene la capacidad de pagar. No solo lo compró bien caro, sino que después cuando llega el cobrador a tocar, entonces manda al niño a decirle, mira, decirle que no estoy. Entonces ahí le están enseñando al niño a no honrar los compromisos, sino que a ser mentiroso y a ser engañador. Sí, ¿verdad? Acá en 1 Samuel 2:30, el Señor dice, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Entonces, el Señor toma en cuenta, ¿verdad? El valor de honrarlo cumpliendo los compromisos, ¿verdad? No solo, en primer lugar, los que hacemos delante de Él, por ejemplo, como el matrimonio, que es uno de los más importantes, ¿verdad? Sino los que tenemos con la relación entre nuestra familia y nuestros hermanos, ¿verdad? Porque el Señor a su tiempo, Él nos dará la cosecha de todo eso. Amén. Hay un texto bonito, Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces una promesa, no tardes en cumplirla. El verso 5 dice que es mejor no prometer y que después ya no cumpla. Después dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante el ángel que fue por ignorancia, porque hasta como testigo pusieron un ángel de lo que ofreció. Entonces, ¿sabe qué es lo que ocurre? Les repito, viene la persona y toma una actitud así constantemente, de que cada vez dice algo, dice esto, dice lo otro, y nunca cumple. Le está enseñando a su hijo, no hay pena, no hay pena. De todas maneras, si vos no cumplís, otro lo hará. Es cierto. Pues si hablemos, su hijo se comprometió, por ejemplo, a un servicio. Su hijo es pequeño y va a estar en una actividad, muy bien, no hay pena. Él ya no lo hizo, alguien lo cumplió, pero la Biblia dice, mira que nadie tome tu corona. Le estoy enseñando de que no importa perder las coronas. Fíjese. Y en la adoración celestial, Apocalipsis 4, lo que hace aquel que tiene corona es que la puede lanzar delante de Cristo. Si no obtuvo corona aquí, no puede dar nada ya. Mire lo delicado que es, pero le repito, la actitud es, no te preocupes. Pero si nosotros les enseñamos a eso, de que el niño, es que me duele el estómago, por eso no voy a estudiar, no tengas pena.
No tengas pena, hay que hacer la tarea. Es que se la pasó toda la tarde viendo televisión, después le dio sueño, ya no le dio tiempo, entonces, yo se la hago. Hermano, yo una vez le hice a mi hermano más de 50 páginas de tarea, porque él no hacía nada, se la pasaba jugando. Y lo que pasó es que cuando llegó a la escuela, lo agarraron, en ese tiempo estábamos en escuela, y le dieron su premio, le dieron una buena. La maestra y mandó la nota, esta tarea se la hicieron a él y le mandaron otra vez lo mismo. Eso, mire, no le estábamos enseñando, hermano. Espero que usted no sea así, que solo nosotros éramos los malos, ¿verdad? Pero así es la cuestión. Pero mire, hay otro aspecto importante, porque en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso número 22, se habla de Elí, era el sumo sacerdote y tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Y a él le llegaron las noticias de que sus hijos, dice, andaban en pecado. Dice, él le llegó la noticia de que sus hijos estaban haciendo cosas malas, robándose lo de las ofrendas, estaban en pecado sexual. Y viene el verso 23, les dice, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar a este pueblo, dice, no hijos, dice, no es bueno este informe. Y le dice, si un hombre peca contra otro, está Dios y puede mediar. Pero dice, si un hombre peca contra Dios, ¿quién puede interceder por él? Mire, ¿qué les estaba enseñando? Le estaba enseñando a que se tenían que arrepentir. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos es primero a reconocer que se equivocaron. Eso es lo primero. No puede alguien arrepentirse si primero no reconoce que hizo algo incorrecto. ¿Quién quebró el vaso? No sé. Él fue, pero no quiere decir nada. Y eso es malo, porque entonces, mire, si no quiere reconocer el problema, mucho menos va a llegar a la etapa de arrepentimiento. Mire, yo me recuerdo un par de jóvenes que un día los agarraron. La mamá los puso uno a uno. Miren, dice, hoy temprano salí yo y la plancha estaba buena, ahorita no sirve. Entonces un hermano, yo estaba y dice, mire mamá, si usted se recuerda, antes de que usted se fuera, yo me fui a estudiar. Sí, dijo la mamá. Y la mamá dijo, bueno, si este no fue, el otro. Y él rápido, ¿sabe qué dijo? Mire mamá, si yo fui, no me acuerdo. De plano, ¿verdad? Que entonces, si él no se recordaba, no podía llegar al arrepentimiento. Y les repito, lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos es, uno, a reconocer los errores que cometieron. Si no reconoce errores, entonces, les repito, jamás puede arrepentirse. Y eso es fundamental. Porque, mire, hermano, lo que uno tiene que hacer, hasta cantamos, Señor, de nuevo soy yo. ¿Por qué? Ya fallamos. Si alguno pecare, abogado tenemos, reconoció su condición, hay oportunidad de arrepentimiento. Pero no lo quiere hacer, tiene problemas grandes, ¿verdad? Dice, hermano, que digamos, con mis hijas, digamos, ellas se ponían a lavar los trastos y a veces quebraban un plato, ¿verdad? O un vaso, pero entonces lo que hacían ellas del miedo que los fueran a regañar es que lo escondían. Pero les dije que no, porque eso era un accidente. Entonces que informaran, porque así de manera adecuada se guardaban los restos para que no se fuera a cortar a alguien, ¿verdad? Entonces muchas veces a uno, por temor a la forma como lo van a castigar, es que uno no quiere reconocer eso. Pero es mejor que desde pequeñito le enseñan a uno a reconocer sus errores para que así de ver de qué manera se pueden corregir. Sí, amén. Lo que debemos de entender en todo esto es que el Señor, a pesar y por más feo que aparentemente sea nuestro pecado, porque me imagino que no hay ningún pecado bonito, ¿verdad? Todo tiene consecuencia. Él siempre va a estar con la mano extendida. Dice, vengamos y ven y pongámonos a cuenta, dice la palabra, ¿verdad? Aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Entonces, Él está esperando que nazca de nosotros ese arrepentimiento y acercarnos con una actitud de humildad, sabiendo de que Él proviene en todas las cosas y de Él puede provenir ese perdón y esa restauración. Exacto. Bonito, ¿verdad?
Mire, hay otro consejo que uno tiene que darle a los hijos, y es un buen consejo del padre. El primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 5 en adelante, dice eso. Es cuando, desde el verso 1, es cuando viene el hombre David, y llama a su hijo Salomón, y le dice, mira, yo ya estoy próximo a partir de la tierra, y le empieza a explicar una serie de cosas. Tú tienes que ser hombre, y le empieza a dar consejos. Pero uno de los aspectos, dice el verso 5, tú sabes lo que hizo Joab, hijo de Sarvia, que mató a 2 generales, a Abner y a Amasa, y hizo esto, hizo tal cosa, y empieza a explicarle todo lo que él había hecho. Entonces acordate, el verso 8 dice, está Simei también, que cuando tu hermano Absalón hizo la rebelión y yo iba en el monte llorando descalzo del dolor de que mi hijo me estaba queriendo matar, vino él, agarraba piedras, agarraba tierra y me echaba maldiciones. Yo le dije que no le iba a matar y se lo cumplí, no lo voy a matar. Pero tú eres un hombre sabio. Pero mire, importante, porque ¿qué le está diciéndole el papá? Le da un consejo, mira, hay enemigos, cuídate de los enemigos. Ese es el consejo, le está diciendo, no seas demasiado confiado. Porque efectivamente tú puedes bendecir a muchos, pero hay gente que es tramposa. Hay gente que está buscando hacerte el daño, hay gente que va a buscar la manera de robarte, hay gente que buscará la manera de estafarte. Entonces tú debes de tener el cuidado. El consejo es cuídate de esas cuestiones, que no te vengan a hacer el engaño de eso de que una caja y que tiene un celular de lo nuevo y que diste el dinero y te robaron todo. No, que no te hagan la trampa aquí, que le cuente, porque mire, estafas hay de distintas maneras. ¿Cuántas situaciones? Que lo llamaron una llamada de Estados Unidos y que un familiar para estafarlo. Hermano, ¿cuántas maneras hay? Entonces, ¿qué necesita el padre? Decirle al hijo, no seas confiado en eso. Y lo que tenés que hacer, mire, dar un consejo para que aprenda a ser primero cuidadoso de los enemigos. Y le diga que no te roben, que no te estafen. Mire, todo lo que uno debería hacer, debería contarle al hijo, mira, a mí me engañaron de esta manera. Así que tú ten ese cuidado, que no te pase lo que me pasó a mí, porque mira, por esa confianza que yo di, terminé pagando. Por ayudarle a tal persona, hasta mi trabajo perdí. Por eso, mire, contar realmente, porque entonces uno va a ser sabio y prudente y protege el futuro de sus hijos. Creo que así sería, ¿verdad? Sí, hermano, yo me recuerdo de un rey que en la palabra de Dios dice que estuvo enfermo, pero de manera sobrenatural Dios lo sanó. Pero después mandaron a unos emisarios de Babilonia para felicitarlo porque ya estaba sano. Pero viene él de la emoción y le enseñó todo lo que tenía en su casa, todos los tesoros, todo lo que estaba en el templo, todo lo de oro, todo lo que él tenía. Y entonces después se fueron los emisarios. Entonces llegó el profeta y le dijo, mira, le dijo, ¿y estos hombres quiénes eran? Venían de Babilonia a felicitarme porque ya estoy sano. ¿Y qué le enseñaste? Todo. Pues así dice el Señor, porque cuando se lo enseñaste todo eso se lo van a llevar a Babilonia. Y lo perdió. Amén, como Dios Padre es espíritu, ¿verdad, hermano? Hay enemigos espirituales. Por ejemplo, está la mujer extraña en Proverbios 7:26. Está el mundo en Santiago 4:4, ¿verdad? El pecado, las pasiones juveniles, los falsos judíos, los nicolaitas, incluso una potestad llamada Jezabel, que son enemigos nuestros que están acechándonos constantemente, que el Señor nos manda a cuidarnos precisamente de ellos, ¿verdad? Constantemente, tanto en Proverbios, por medio de la palabra del Señor Jesucristo, que debemos de estar atentos a esa realidad espiritual que nos asedia constantemente y a veces la ignoramos, ¿verdad? Exacto. Y en ese sentido tiene que cuidarse el hijo también. No le dé lugar al diablo, dice la Biblia. Y efectivamente, pero eso, mira lo que decía el hermano Hernán, muy bonito, porque efectivamente él le enseñó todo lo que... Y hermano, eso es peligroso. Imagínese que le cuenta al enemigo, mira, yo me acuerdo cuando mi hija cumplió 15 años, le regalaron muchas cosas y le dieron joyas, aretes, anillos, cosas de cadenas de oro, tantas. Se la llevó a pie al colegio para enseñarlo todo. No, hombre, eso no se hace. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno es demasiado confiado. ¿Qué es lo que hace un jovencito? Fíjese que consiguió un trabajo y mire, y voy a ganar 10,000. La vida lo contó. ¿Y a quién se lo contó? A un cuate que anda por ahí cerca y lo escuchó alguien que es extorsionista. Ya saben que es el próximo candidato para extorsionar.
¿verdad? Demasiado. Y la Biblia dice, el simple todo lo dice. Tiene que evitar eso. Pero fíjese que el consejo del Padre no solo queda en eso. El primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 7, David le dice precisamente a Salomón, mas muestra bondad a los hijos de Barzillai, que esté entre vosotros, porque él me ayudó cuando yo estaba huyendo de tu hermano Absalón. Entonces le está diciendo, mira, una de las cosas que tienes que hacer es también cuidar a tus amigos. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que cuidar a nuestros amigos y a los amigos de nuestros padres, porque ellos han sido una bendición. Entonces le está diciendo, recuerda que ellos están ahí, recuerda lo que hicieron, entonces conserva esa amistad. Ese es un hombre íntegro, ese es un hombre en el cual puedes confiar. Eso, mire hermano, se pueden hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo importante en ese sentido? Que él aprenda y que reconozca que en algún momento puede contar hacia esa persona también. Él me ayudó cuando no tenía trabajo, él me hizo todo. Ahora tú estás bien, procura que su familia tenga trabajo también. Mire, cuidar de los amigos también. Ser agradecido, que sería parte del complemento, ¿verdad, hermanos? Y miremos el otro. Es Jeremías capítulo 35, verso número 6. Fíjese que viene precisamente el profeta llama a los hijos de Recab. Y les dice, vengan, dice, les pone unas jarras y les pone vasos, tomen vino, dice. Y ellos dicen, no, porque nuestro padre Recab nos dijo esto. No era ni el padre, creo que ya era el abuelo. Pero le dice, ¿sabes qué? Él nos dijo, no van a beber vino jamás, ni usted ni sus hijos. Porque entonces, mire, viene y les da un consejo. ¿Cuál es el consejo? No se metan a problemas de vicios. Eso, si lo resumimos, ese es un buen consejo. Mira, mijo, ¿por qué estás gastando dinero en eso? Mire, yo trabajé hace tiempo con guardias y se les pagaba la fecha de pago ese día. Agarraban unos caminos a tomar, regresaban de madrugada. Algunos llegaban hasta con ojos rojos, otros llegaban, ojo morado, perdón. Otros llegaban bien, pero ya llegaban sin dinero. Fíjese, ¿qué había pasado? Saber dónde se emborracharon y los dejaban limpios. Entonces, ¿sabe cuál era el problema? El fin de semana tenían que ir a su casa a dejar gasto en su hogar, ya no se iban, viendo la manera de hacer el tiempo extra y viendo si les daban un anticipo de sueldo cuando el día anterior les habían pagado el sueldo. ¿Por qué? Por eso, porque mire, un vicio es los efectos que trae. Uno se le debe hacerle cuenta a su hijo, mira, tú estás fumando, el cigarro yo no sé cuánto valdrá, el licor vale tanto, saber, usted sabrá, tal vez, conocerá, pero entonces, ¿qué ocurre en eso? Hacerle cuentas, mira, estás invirtiendo tanto en esto, estás comprando cada semana un juego nuevo para la computadora, estás metiéndote en un vicio, estás prendido al celular y le metes recarga todos los días, y no es de 5 sino de 10, sino de a 25 diarios. 25 por 10 son 250 y son 30 días, 750 solo en celular. Hace cuentas. Mire, empezar a explicarle al hijo para que no se meta a deudas en relación a ¿qué? A vicios. Porque eso lamentablemente se da. Para algunos se vuelve un vicio ir incluso al cine. Todas las semanas van 2 o 3 veces allí. Ahí hay que invertir en transporte, en comida, y hay que invertir básicamente, sobre todo en entradas. Está al día en todas las películas, qué bueno, pero mire, hay un problema en él. El problema es que lamentablemente no está haciendo lo adecuado, porque entonces no es un buen administrador. Y le repito, el problema del vicio es grande, porque entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un padre? Orientarlo lo que podría ser el ahorro, la compra de terreno, la compra de un vehículo, algo, pero requiere eso precisamente, un buen consejo que solamente el padre puede dar, ¿verdad? Sí. Así es, hermano, porque cuando a uno de pequeño los papás le empiezan a aconsejar a uno que tiene que evitar, ¿verdad? El malgastar. Muchas veces la gente tiene no solo vicios, sino malas costumbres, que en lugar de hacer comida mandan a comprarla ya hecha. Y ya todos los días están trabajando más que todo para la comida rápida y no para las cosas necesarias para el hogar. Eso es cierto, ¿verdad? Sí.
en Proverbios 31:4, donde la mamá aconseja al rey Lemuel, que es Salomón, que le dice que no beba vino porque con eso puede pervertir, ¿verdad?, el derecho de los necesitados, ¿verdad? Siendo él en una posición importante, ¿verdad?, como ese rey, que no fuera él dado al vino porque sabía ella que uno puede perder el control, ¿verdad? Entonces es un consejo bastante importante que le están dando a ese rey, que también es para nosotros, ¿verdad? Hermano, mire, realmente son consejos fundamentales que uno debe dar, pero lamentablemente el tiempo se nos está terminando, ¿verdad? Ese es algo que no podemos gobernar nosotros, pero gracias a Dios, hermano, tuvimos la oportunidad de entrar a su hogar. Le agradecemos en primer lugar a usted que nos permite entrar a su casa y le pedimos a Dios que la bendición de Dios llegue a su vida también y que pueda obtener una porción, que esta palabra le sirva para aplicar algo. Recuerde, estamos hablando en el mes del Padre, en este caso el consejo del Padre. Apliquemos lo que nos corresponde a nosotros y le agradecemos, por supuesto, al canal 93 de Servicable, la bendición que nos permite de reunirnos y poder compartir con usted la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y lo tenga con paz y bendición. Buenas noches.